Edgar Edling fue el último varón de la antigua casa de Cerdic, la última rama sobreviviente de la línea real que alguna vez gobernó la Inglaterra anglosajona. Por sus venas corría la sangre de reyes que hace mucho se convirtieron en leyenda: la línea de Wessex, la casa de Alfredo el Grande, la dinastía que había defendido Inglaterra contra los vikingos. Sin embargo, Edgar nació no en una época de triunfo, sino en el crepúsculo agonizante de su casa. Su vida se desarrolló durante uno de los periodos más violentos y transformadores de toda la historia inglesa, un mundo que colapsaba bajo el peso de la invasión, la traición y la conquista. Los reinos caían, las dinastías llegaban a su fin, y la vieja Inglaterra de los anglosajones estaba dando su último suspiro. Cuando llegó la noticia a Londres de que Harold Godwinson había caído en la batalla de Hastings, Edgar fue proclamado rey de Inglaterra. Por un breve momento, el último descendiente de Alfredo estuvo en el umbral de la historia, el legítimo heredero de un reino en ruinas, pero nunca llegaría a portar la corona. Frente a él se encontraba toda la fuerza de la maquinaria de guerra normanda, liderada por uno de los comandantes más formidables del mundo medieval, Guillermo el Conquistador. Contra todo pronóstico, Edgar escapó de ser capturado y huyó al exilio. Pasó años en rebelión, librando una lucha desesperada contra el Conquistador, quien le había robado su herencia y destruido el mundo de sus antepasados. Sin embargo, su historia no terminó ahí. En sus últimos años, despojado de un reino, Edgar viajó al este y participó en la Primera Cruzada, un rey sin corona en busca de un propósito en tierras lejanas a su hogar. Allí se movía entre príncipes, guerreros y exiliado. Edgar fue muchas cosas: un heredero, un exiliado, un rebelde, un guerrero y un cruzado. Pero sobre todo, él fue el último vestigio de una época desaparecida, la última sangre de Wessex y el último eco de Inglaterra antes de los normandos. Esta es la historia del rey que nunca fue. Edgar probablemente nació alrededor del año 1052 lejos del reino que algún día debió haber sido suyo. Su lugar de nacimiento no fue Wessex ni Winchester, ni ningún salón de los reyes ingleses, sino Hungría, una tierra lejana donde su padre, Eduardo el Exiliado, había vivido en exilio forzado la mayor parte de su vida. Su familia había sido expulsada de Inglaterra tras la caída de su abuelo, Edmundo Brazo de Hierro, el último gran rey guerrero de la casa de Wessex, antes de la conquista danesa. Edmundo había luchado desesperadamente para preservar su reino contra el creciente poder de Canuto el Grande, pero su muerte marcó el fin de la resistencia anglosajona. Inglaterra pasó a manos extranjeras y, con ello, la suerte del linaje de Edgar se derrumbó. Aunque todavía era un infante, Eduardo el Exiliado fue enviado lejos de Inglaterra para su propia supervivencia. La antigua casa real se había convertido en una amenaza para el nuevo régimen. Y así padre e hijo crecieron como extraños a su propia herencia, viviendo no como príncipes, sino como exiliados, mientras los reyes vikingos gobernaban la tierra que sus antepasados habían construido. El control danés sobre Inglaterra comenzó a debilitarse con la muerte de los herederos de Canuto. Cuando Harthacnut murió sin dejar un sucesor, la línea danesa llegó a un abrupto final. En el vacío de poder que siguió, el gran tío de Edgar, Eduardo el Confesor, fue invitado a regresar de Normandía para tomar el trono inglés, restaurando la casa de Wessex al poder. Ahora, viejo y sin hijos, Eduardo se volvió hacia los últimos miembros supervivientes de su familia. Llamó a su sobrino perdido hace mucho tiempo, Eduardo el Exiliado, de regreso a Inglaterra, quizás con la esperanza de asegurar por fin el futuro de la dinastía. Después de años en el extranjero, la familia finalmente regresó al reino del que alguna vez habían sido desterrados. Pero el destino les dio otro golpe cruel. En el año 1057, poco después de llegar a Inglaterra, Eduardo el Exiliado murió inesperadamente, casi tan pronto como puso un pie en su tierra natal. Los detalles siguen siendo inciertos, y su muerte repentina ha suscitado sospechas durante mucho tiempo. Su hijo Edgar quedó atrás siendo un niño en un reino que apenas conocía, transformándose de repente en alguien mucho más importante. El último varón sobreviviente de la antigua casa real,
y quizás la última esperanza de la dinastía inglesa. Sin hijos propios, Eduardo el Confesor se interesó en la crianza del niño. Edgar fue criado dentro de la corte real, bajo el cuidado de la formidable reina consorte, Edith de Wessex. Para el año 1066, Edgar tenía solo 14 años, aún era poco más que un niño. Se encontró en el centro de una crisis de sucesión que decidiría el destino de Inglaterra por generaciones venideras. Su tío abuelo Eduardo el Confesor era anciano, cada vez más débil, y se acercaba al final de su vida. Sin hijos propios que hubieran sobrevivido, el futuro del reino se había vuelto peligrosamente incierto. En teoría, Edgar era el heredero natural. Él era el último descendiente masculino sobreviviente de la casa de Wessex, la última rama viva de la línea de Alfredo el Grande. Por sangre, la corona debería haberle pasado a él. Sin embargo, en la Inglaterra del siglo XI, la sangre por sí sola no era suficiente para asegurar un trono. Edgar era joven, inexperto y políticamente vulnerable. No tenía un padre que defendiera su derecho, ni parientes poderosos que apoyaran su causa, ni un ejército lo suficientemente leal como para ponerlo en el trono. Inglaterra estaba entrando en uno de los momentos más peligrosos de su historia, con pretendientes rivales reuniéndose más allá del mar y una invasión casi segura. El reino no necesitaba un símbolo, necesitaba un comandante. Y así, cuando Eduardo el Confesor murió, la corona no pasó a Edgar. En cambio, el Witten eligió a Harold Godwinson, el hombre más poderoso de Inglaterra. Harold era el cuñado del difunto rey, el noble más rico del reino y un guerrero probado, con experiencia militar y autoridad política. En un momento de crisis nacional, él era el hombre mejor posicionado para defender Inglaterra. Sin embargo, el destino no fue más amable con Harold. Más tarde ese mismo año, marchó hacia el sur para enfrentar la invasión normanda. En la batalla de Hastings, Harold fue asesinado y el ejército inglés fue derrotado. Mientras Guillermo el Conquistador avanzaba tierra adentro, algunos entre el clero y la nobleza anglosajona sobrevivientes finalmente recurrieron a Edgar. Con Harold fuera y sin ningún otro pretendiente más fuerte, el joven príncipe fue proclamado rey de Inglaterra en Londres. Por un breve momento, el chico al que se le había negado su herencia estuvo a las puertas de la historia. Por fin la corona estaba al alcance. Pero el reinado de Edgar estaba construido sobre la desesperación, no sobre la convicción. Aquellos que lo proclamaron lo hicieron a regañadientes, y su apoyo fue débil desde el principio. Mientras tanto, Guillermo avanzó con una rapidez implacable, asegurando Dover, Canterbury y Winchester, y también apoderándose del tesoro real. Con cada victoria, el poder normando se hacía más fuerte y la resistencia inglesa se debilitaba. A medida que el ejército de Guillermo se acercaba a Londres, los partidarios de Edgar perdieron el valor. Uno por uno, los principales nobles de Inglaterra lo abandonaron. Todos finalmente se sometieron a Guillermo en lugar de arriesgarse a la destrucción. Y así, casi tan rápido como se le había ofrecido, la corona le fue arrebatada a Edgardo una vez más. Guillermo entró en Londres en triunfo y ordenó construir fortificaciones para asegurar su conquista. El día de Navidad del año 1066 fue coronado como rey de Inglaterra en la abadía de Westminster. Con esa ceremonia comenzó el dominio normando y la Inglaterra anglosajona llegó a su fin. En los años posteriores a la coronación de Guillermo el Conquistador, Inglaterra estaba lejos de estar sometida. Aunque Guillermo ahora llevaba la corona, su control sobre el reino seguía siendo frágil, mantenido solo a través del miedo, las fortificaciones y la constante amenaza de violencia. Bajo la superficie, el resentimiento hervía en todo el país. La antigua nobleza anglosajona no había olvidado lo que les habían quitado, y entre ellos, Edgar seguía siendo un símbolo poderoso del mundo que se había perdido. Aunque se había sometido a Guillermo después de la caída de Londres, Edgar nunca estuvo realmente seguro bajo el control normando. Era demasiado peligroso para ser ignorado y demasiado legítimo como para confiar plenamente en él. Como el último descendiente masculino de la casa de Wessex, su mera existencia representaba una alternativa viva al dominio normando.
Mientras Edgar viviera, la conquista nunca podría parecer del todo completa. En el año 1068, Edgar protagonizó su gran huida del control normando. Huyendo hacia el norte, buscó refugio en la corte de Malcolm III de Escocia, un gobernante que resultaría ser tanto aliado como oportunista en los turbulentos años venideros. Escocia ofrecía lo que Inglaterra ya no podía: seguridad y distancia del poder normando. Desde ahí, Edgar empezó a surgir no solo como un pretendiente desposeído, sino como la figura emblemática nacional de la rebelión contra el conquistador. El norte de Inglaterra ya era profundamente hostil al dominio normando. Northumbria siempre había sido difícil de gobernar, ferozmente independiente y culturalmente diferente del sur. La autoridad normanda allí era débil y la rebelión encontró terreno fértil. En el año 1069 surgió una gran oportunidad. Una flota danesa llegó a la costa inglesa, enviada por Sweyn II de Dinamarca, quien veía en Inglaterra una oportunidad y una herencia inconclusa. Los daneses tenían viejas reclamaciones sobre el reino y antiguas ambiciones que las acompañaban. Para Edgar y los rebeldes ingleses, su llegada fue un regalo de la historia misma. Por fin, tenían aliados poderosos, y juntos avanzaron contra York, una de las ciudades más importantes de Inglaterra y un bastión normando crucial en el norte. La ciudad ya se había convertido en un foco de agitación, y la guarnición de Guillermo allí era vulnerable. Las fuerzas aliadas descendieron sobre York con rapidez y violencia. Las tropas normandas estacionadas en la ciudad fueron superadas y masacradas, y York fue recuperada con éxito. Por primera vez en Inglaterra, la autoridad normanda había sufrido una gran humillación. Fue el mayor momento de resistencia de Edgar. Por un breve y embriagador momento, pudo haber parecido que la propia conquista aún podía revertirse. El norte estaba en rebelión. Los estandartes de dragón de Wessex ondeaban una vez más en suelo inglés, y el último heredero de Wessex estaba en el centro de todo. El control de Guillermo sobre Inglaterra de repente parecía vulnerable. Después de todo, el antiguo reino no había quedado relegado silenciosamente a la historia, pero Guillermo no era un hombre que se dejara doblegar tan fácilmente. Cuando le llegó la noticia de la caída de York, respondió con la rapidez y la crueldad que lo convirtieron en un conquistador desde el principio. Marchando hacia el norte, lanzó una campaña brutal para aplastar toda resistencia. Los rebeldes no pudieron enfrentarlo en batalla abierta, y su alianza rápidamente comenzó a fracturarse. Los daneses, más interesados en la riqueza que en una guerra permanente, resultaron poco confiables. York fue pronto abandonada y cayó una vez más en manos normandas. Edgar, incapaz de mantener la ciudad o reunir una coalición duradera, se vio obligado a huir. Su rebelión había sacudido al conquistador, pero no lo había derrotado. La respuesta de Guillermo se volvería infame. En los meses siguientes desató la devastación del norte, uno de los actos de represión más devastadores en la historia medieval de Inglaterra. Se incendiaron aldeas, se destruyeron cultivos, se sacrificó el ganado y comunidades enteras quedaron condenadas a morir de hambre. Y si el rumor es cierto, recurrieron al canibalismo. El norte fue quebrado sistemáticamente para que nunca pudiera surgir una rebelión ahí de nuevo. No fue solo un castigo, fue aniquilación. Edgar escapó una vez más, desapareciendo en el exilio, llevando consigo las esperanzas destrozadas de la resistencia anglosajona. York había demostrado que el dominio normando no era invencible, pero también había revelado la brutal realidad de oponerse a Guillermo. A principios de 1070, Guillermo el Conquistador había dirigido su atención hacia los últimos focos de resistencia que quedaban en Inglaterra. Aunque la gran rebelión del norte había sido sofocada, Edgar y varios líderes ingleses seguían libres, negándose a someterse completamente al dominio normando. Con sus seguidores disminuidos y sus opciones reduciéndose, buscaron refugio en los pantanos del este de Inglaterra o entre los humedales remotos de la isla de Ely, donde el terreno difícil ofrecía protección temporal contra la caballería normanda. Sin embargo, ni siquiera estos últimos refugios podían protegerlos para siempre. Guillermo actuó contra los rebeldes, expulsando a Edgar y a sus aliados restantes de sus escondites. Lo que alguna vez fue una lucha por un reino
ahora se había reducido a una pelea por la supervivencia. Ya no quedaba un ejército para comandar, ni una ciudad para defender, solo quedaba huir. Una vez más, Edgar escapó al norte hacia Escocia, regresando a la corte de Malcolm III. Para este momento, Escocia se había convertido menos en una base estratégica y más en un exilio recurrente, un refugio al que volvía cada vez que Inglaterra lo expulsaba una vez más. Por un tiempo, Escocia ofreció seguridad, pero ni siquiera eso duraría. En el año 1072, Guillermo marchó sobre la propia Escocia, extendiendo el poder normando más allá de las fronteras de Inglaterra y obligando a Malcolm a someterse a su señorío. Entre las condiciones impuestas estaba la expulsión de Edgar, quien ahora era considerado demasiado peligroso políticamente para seguir siendo protegido. Incluso en el exilio, Guillermo continuó despojando a su rival de cualquier refugio disponible. Expulsado de Escocia, Edgar cruzó el mar hacia Flandes, donde encontró refugio temporal en la corte de Roberto I, el conde de Flandes, un gobernante abiertamente hostil a los intereses normandos. Una vez más, Edgar sobrevivió gracias a la hospitalidad extranjera, dependiendo de la buena voluntad de gobernantes, cuyo apoyo estaba determinado más por la política que por la lealtad, y aún así, a pesar de todo, él resistió. Para el año 1074, Edgar había regresado a Escocia una vez más, aún sin estar dispuesto a abandonar la esperanza por completo. No mucho después apareció otra oportunidad. Felipe I de Francia, también enemigo de Guillermo, le ofreció a Edgar tierras y un castillo cerca de la frontera normanda, un punto de apoyo desde el cual podrías hacer incursiones en territorio normando y quizás comenzar a reconstruir su fortuna. Para Edgar debió de parecer que la fortuna finalmente estaba de su lado. Reunió a sus seguidores y zarpó hacia Francia, pero el desastre ocurrió casi de inmediato. Una tormenta violenta destrozó los barcos de Edgar en la costa inglesa, destruyendo la expedición antes de que realmente comenzara. Muchos de sus compañeros fueron capturados o perseguidos por las fuerzas normandas mientras intentaban huir. El propio Edgar escapó por poco una vez más, sobreviviendo donde muchos a su alrededor no lo lograron, y emprendió el largo viaje de regreso a Escocia por tierra. Una y otra vez la esperanza se le presentaba a Edgar solo para desvanecerse igual de rápido. Un trono perdido en la juventud, rebeliones aplastadas, alianzas rotas, exilio tras exilio. Y ahora que parecía surgir una última oportunidad, incluso el mar mismo se había vuelto en su contra. Después de esta última catástrofe, las pocas esperanzas que le quedaban a Edgar prácticamente se habían derrumbado. Sus aliados estaban exhaustos, su causa cada vez más desesperada, y los años de vagar no le habían dado nada más que refugios temporales y desilusiones repetidas. Finalmente, Malcolm III de Escocia lo convenció de buscar la paz. Edgar llegó a un acuerdo con Guillermo y regresó a Inglaterra, no como rey ni como pretendiente, sino como súbdito del hombre que le había quitado todo. Con eso abandonó cualquier esperanza real de recuperar el trono de sus antepasados. Hay algo profundamente trágico en la historia de Edgar. Había tenido el derecho de sangre más fuerte en Inglaterra. Fue proclamado rey brevemente y sobrevivió a muchos de los hombres que alguna vez estuvieron entre él y el trono. Edgar no fue destruido por una derrota decisiva ni deshecho por un solo error catastrófico. En cambio, fue desgastado lentamente por la mala suerte, por el momento que le tocó vivir, por las circunstancias y por el peso abrumador de un mundo cambiante. A pesar de haber hecho las paces con Guillermo el Conquistador y de haber abandonado formalmente sus ambiciones hacia el trono inglés, la posición de Edgar en Inglaterra seguía siendo profundamente insatisfactoria. Para un hombre de su linaje y antiguo estatus, las recompensas que recibió fueron sorprendentemente escasas. A Edgar se le concedió muy poco de verdadera importancia bajo el dominio normando. El respeto, la influencia y la compensación que se le otorgaron estuvieron muy por debajo de lo que un príncipe de su linaje podría haber esperado. En muchos sentidos estaba siendo tolerado más que honrado. Para el año 1086, Edgar se había desilusionado. El libro del juicio final, compilado ese mismo año, lo registra como propietario de solo 2 pequeñas propiedades. Edgar había nacido en el exilio,
rozado brevemente el trono, luchado en rebeliones y soportado años de vagar y dificultades. Y sin embargo, después de todo eso, se encontró reducido a un pequeño terrateniente en el reino. Ese reino que debió haber sido suyo. No era suficiente. Decepcionado tanto por la falta de recompensa como por el escaso respeto que le mostraban, Edgar tomó una decisión nacida de la inquietud. Renunció a su lealtad a Guillermo y abandonó Inglaterra una vez más, esta vez viajando hacia el sur con un séquito de seguidores hasta Apulia, controlada por los normandos en el sur de Italia. Fue otro giro notable en una vida ya llena de capítulos improbables. En lugar de caer silenciosamente en el olvido en la corte inglesa, Edgar una vez más eligió el movimiento antes que el estancamiento, la incertidumbre antes que la humillación. Incluso después de todo, seguía sin estar dispuesto a conformarse simplemente con el papel disminuido que la historia le había asignado. Quizás Italia representaba algo que Inglaterra ya no podía ofrecer: posibilidad. Al partir hacia el Mediterráneo, Edgar parece haber abandonado por completo sus propiedades inglesas, probablemente sin mucha intención de regresar. Su tiempo en Italia no dejó casi ninguna huella duradera, y las ambiciones que lo llevaron allí finalmente no se materializaron. En solo unos pocos años, Edgar regresó a Inglaterra una vez más. Era otro ciclo demasiado conocido en su vida: partida, esperanza, desilusión y regreso. Tras la muerte de Guillermo el Conquistador en el año 1087, el imperio que había forjado se fracturó casi de inmediato por la rivalidad entre sus hijos. Su hijo mayor, Roberto Curtose, heredó Normandía, mientras que su segundo hijo, Guillermo II de Inglaterra, tomó la corona inglesa. Como ocurría tan a menudo en la política dinástica medieval, una sucesión simplemente había dado lugar a otro conflicto. Fue durante esta lucha que Edgar hizo una de las alianzas más sorprendentes de su vida. Edgar se unió a Roberto Curthose. A simple vista, los dos hombres parecían una pareja poco probable. Uno era el heredero desposeído de la Inglaterra anglosajona, el otro, el hijo normando del conquistador que había destruido el mundo de Edgar. Y sin embargo, en muchos sentidos estaban unidos por un entendimiento tácito. Ambos hombres habían vivido a la sombra de una herencia negada o disminuida. Edgar había sido proclamado rey brevemente, solo para perderlo todo en la conquista normanda, mientras que Roberto, pese a ser el hijo mayor de Guillermo, se había visto privado de Inglaterra misma, obligado a ver cómo su hermano menor tomaba el premio más rico y poderoso. Cada uno era un príncipe formado por la frustración, eclipsado y atormentado por la sensación de que la historia no les había dado lo que legítimamente les correspondía. En Roberto, Edgar pudo haber visto algo de sí mismo. Y en Edgar, Roberto encontró no solo a un consejero útil, sino a un hombre cuya vida entera había sido forjada en la desposesión y la resistencia. Para este periodo, Edgar se había convertido en uno de los tres principales consejeros de Roberto. El antiguo aspirante al trono de Inglaterra ahora estaba profundamente integrado en la política aristocrática normanda, sirviendo junto a la misma dinastía que lo había desplazado. Juntos, Roberto y sus aliados lanzaron una campaña para derrocar a Guillermo Rufo y apoderarse de Inglaterra. Pero una vez más, Edgar se encontró en el lado perdedor de la historia. El conflicto terminó en fracaso en el año 1091 y se llegó a un acuerdo entre los hermanos. Como parte de la reconciliación, las tierras que Edgar había recibido de Roberto en Normandía le fueron quitadas y devueltas a sus antiguos dueños. Fue otra humillación ya conocida. Incluso después de años de servicio, Edgar seguía siendo vulnerable a los acuerdos políticos de hombres más poderosos. La propiedad, la influencia y la seguridad eran cosas temporales en su vida, obtenidas por poco tiempo y luego perdidas igual de rápido. Desilusionado, Edgar partió una vez más hacia Escocia, regresando a la corte de Malcolm III, donde se estaban haciendo preparativos para una nueva guerra contra Guillermo Rufo. Cuando William marchó hacia el norte y los dos ejércitos finalmente se enfrentaron, la batalla parecía inminente, pero al final las espadas permanecieron envainadas. La negociación prevaleció sobre el derramamiento de sangre, y apropiadamente fue Edgar quien estuvo en el centro de todo. Edgar negoció en nombre de Malcolm.
Se llegó a un acuerdo de paz y Edgar se reconcilió formalmente con William, pero la paz rara vez duraba mucho tiempo. A los pocos meses, Robert salió de Inglaterra y, frustrado por el incumplimiento de William de los términos del acuerdo, Edgar regresó con él a Normandía, permaneciendo leal a su amigo y protector. Su vínculo fue, en muchos sentidos, una de las ironías más discretas de la historia. En el año 1093, Edgar fue enviado una vez más a Escocia, esta vez en nombre de William Rufo, encargado de negociar con Malcolm, quien se había sentido insatisfecho por los fracasos normandos de cumplir plenamente los acuerdos anteriores. Las relaciones desembocaron en la guerra y Malcolm invadió Inglaterra. Ese mismo año, tanto Malcolm como su heredero designado murieron en la batalla de Ormwick. Sus muertes sumieron a Escocia en otra crisis de sucesión. El hermano de Malcolm, Donald Ban, tomó el trono y expulsó a muchos de los seguidores ingleses y franceses que habían ascendido bajo el gobierno de Malcolm. Su hostilidad hacia la influencia anglo-normanda rápidamente lo puso en conflicto con Guillermo. Una vez más, Edgar fue arrastrado a la turbulencia política de otro reino. Después de un intento fallido anterior de colocar al hijo de Malcolm, Duncan, en el trono, se lanzó una segunda intervención en el año 1097. Esta vez, el propio Edgar encabezó la expedición. Al mando de una fuerza invasora, marchó hacia Escocia y logró expulsar a Donald del poder. En su lugar, Edgar instaló a su sobrino y tocayo, Edgar de Escocia, hijo de Malcolm, y Margarita de Escocia, quien era su hermana. Fue una de las raras victorias claras en la vida de Edgar. Aunque no pudo recuperar el trono de Inglaterra, al menos había logrado colocar a su familia en un trono en otro lugar. Fue una especie de triunfo modesto, pero un triunfo al fin y al cabo. Para finales del siglo XI, Edgar se había convertido en un hombre sin una verdadera patria. Había perdido Inglaterra. Escocia solo le había ofrecido un refugio temporal, y Normandía trajo lealtades cambiantes y alianzas inciertas. Incluso sus incursiones en Italia le habían dado poco de valor duradero. Dondequiera que viajara, Edgar seguía siendo lo que siempre había sido, un príncipe despojado de su herencia, moviéndose entre las cortes, guerras y ambiciones de otros hombres. Quizá no sea sorpresa, entonces, que cuando el llamado a la primera cruzada se extendió por la cristiandad, Edgar fuera atraído hacia el oriente. Para un hombre cuya vida había estado definida por la pérdida, la cruzada pudo haber ofrecido algo que sus primeros años no pudieron: claridad. Aquí no había pretensiones disputadas, ni rebeliones fallidas, ni una humillación interminable a manos de reyes y conquistadores. Solo había guerra al servicio de Dios. Para Edgar, este viaje pudo haber representado más que devoción religiosa. Para este momento había pasado décadas persiguiendo una corona que nunca podría recuperar. La cruzada pudo haberle dado algo más sencillo: propósito. Quizás después de años de deambular, Edgar ya no buscaba un reino en absoluto. Quizás solo buscaba sentido, incluso una muerte honorable. Y una vez más, Edgar no estaba solo. Acompañándolo en este viaje estaba su improbable amigo, Roberto Curthose. Para todos, los dos hombres parecían enemigos naturales. Sin embargo, la historia los había unido, en cambio. En marzo del año 1098, Edgar aparece una vez más en los registros históricos durante una de las grandes campañas de la Cruzada. El 4 de marzo, una flota tripulada por ingleses navegó hasta San Simeón, el puerto que servía a la sitiada ciudad de Antioquía. La flota, probablemente compuesta en parte por ingleses que servían en la Guardia Varega, estaba comandada por Edgar mismo y transportaba materiales de asedio vitales enviados por el emperador bizantino para ayudar a los cruzados. Aunque no se registra directamente que Edgar participara en las grandes batallas campales de la cruzada, como el asedio y la eventual captura de Antioquía, su presencia en San Simeón lo sitúa firmemente dentro de una de las operaciones militares más importantes de la época. Incluso décadas después del exilio, rebeliones fallidas y de vagar por Europa, Edgar una vez más se encontró presente en el centro de un evento que dio forma al mundo. Solo que ahora el destino en disputa no era Inglaterra, sino Tierra Santa.
Según Guillermo de Malmesbury, Edgar viajó hasta la misma Jerusalén, probablemente como peregrino después de que concluyeran las campañas militares. Y para el año 1102 se dice que ya había completado su peregrinaje a la Ciudad Santa. Hay algo profundamente poético en esa imagen. El último descendiente masculino de Alfredo el Grande, quien fue proclamado brevemente como rey de Inglaterra, ahora caminando por los caminos de Jerusalén como peregrino. Incluso aquí, sin embargo, Edgar se mantuvo fiel al patrón inquieto de su existencia. En su viaje de regreso, según se informa, le ofrecieron generosos regalos y cargos de honor en las cortes tanto del emperador bizantino como del emperador alemán. Cualquiera de los dos gobernantes habría estado encantado de mantener a un príncipe de su experiencia y reputación a su servicio, pero Edgar rechazó ambas ofertas. En cambio, eligió regresar al oeste. Él no pertenecía realmente a Bizancio, ni a Normandía, ni siquiera a Jerusalén. Sin embargo, a estas alturas es difícil decir si realmente pertenecía a Inglaterra tampoco. Edgar se había convertido en una figura excepcional y profundamente trágica. Un hombre permanentemente suspendido entre mundos, anglosajón de sangre, formado por la conquista normanda, bien recibido en el extranjero, pero sin raíces en ningún lugar. La cruzada pudo haberle dado un propósito por un tiempo. Incluso pudo haberle dado una especie de paz, pero no pudo devolverle lo que había definido su vida: un reino, un hogar y un destino hecho realidad. En el año 1100 Inglaterra fue sacudida por la repentina y misteriosa muerte de Guillermo II de Inglaterra. Mientras cazaba en el New Forest, el rey fue alcanzado por una flecha y murió en circunstancias que desde entonces han sido motivo de sospecha, ya fuera un accidente, un asesinato o una conveniencia política disfrazada de desgracia. Su muerte desencadenó otra crisis de sucesión dentro de la dinastía normanda. Enrique I de Inglaterra, el hermano menor de Guillermo, se aseguró tanto el tesoro real como la corona inglesa para sí mismo. Una vez más, Roberto, a pesar de ser el hijo mayor de Guillermo el Conquistador, se vio privado de lo que por nacimiento razonablemente podría haber sido suyo. Edgar una vez más se alió con su viejo amigo Roberto. Su amistad hacía mucho que había superado la simple conveniencia política. Edgar regresó al lado de Roberto cuando la familia normanda volvió a caer en un conflicto civil, esta vez contra Enrique. La lucha culminaría en el año 1106 en la batalla de Canterbury, un enfrentamiento decisivo que determinaría el futuro de Inglaterra y Normandía. En la batalla, Roberto y sus partidarios se enfrentaron a las fuerzas de Enrique en lo que sería la última gran apuesta de la vida política de Roberto. Edgar luchó junto a su viejo compañero probablemente en una de las últimas acciones militares de su propia y larga carrera turbulenta. A estas alturas ambos hombres eran mayores, desgastados por años de ambiciones fallidas, alianzas rotas y decepciones que habían llegado a definir sus vidas. Sin embargo, aún así, se mantuvieron juntos una vez más como leyendas de las cruzadas. Pero la batalla terminó en derrota. Las fuerzas de Enrique prevalecieron, aplastando al ejército de Roberto. Con eso, la larga lucha de Roberto Curthose terminó. El hijo mayor del conquistador, quien fue duque de Normandía, cruzado y pretendiente al trono de Inglaterra, pasaría el resto de su vida encarcelado. Nunca volvería a conocer la libertad. Para Edgar la fortuna fue más amable, aunque apenas. Capturado después de la batalla y llevado de regreso a Inglaterra, finalmente fue perdonado y liberado por Enrique I. Fue una conclusión inesperadamente misericordiosa. Edgar, sin embargo, ya no era el joven pretendiente peligroso de 1066, ni el líder simbólico de la rebelión del norte. Ahora era una reliquia envejecida de un mundo político desaparecido. Hay algo profundamente melancólico en este capítulo final de la vida de Edgar. En los últimos años de su vida, Edgar se desvaneció silenciosamente de las grandes luchas que alguna vez lo definieron. No habría una última rebelión, ni una última y desesperada pretensión al trono inglés, ni una restauración milagrosa de la casa de Wessex. Las guerras habían terminado, las rebeliones se habían extinguido, y el mundo que Edgar pasó su vida intentando recuperar hacía mucho que había pasado a la historia.
Los grandes hombres que alguna vez moldearon su vida ya habían empezado a desaparecer. Reyes, conquistadores, rivales y compañeros por igual habían surgido, luchado, gobernado y muerto, mientras que Edgar, de alguna manera, perduró más allá de todos ellos. Se cree que ya en su vejez, quizá alrededor del año 1120, viajó al norte a Escocia una vez más, un reino que tantas veces le sirvió como refugio y segundo hogar a lo largo de su larga e inquieta vida. Para entonces, Edgar se había convertido en algo casi fantasmal, una reliquia sobreviviente de otra Inglaterra. Había nacido en los últimos años en los que la línea de sangre de Alfredo el Grande aún tenía una vigencia política real. Había conocido la corte de Eduardo el Confesor, había presenciado la muerte de Harold Godwinson en la batalla de Hastings, y él mismo había sido proclamado brevemente como el rey de Inglaterra en el caos que siguió. Había visto a Guillermo el Conquistador apoderarse del reino y alterar permanentemente el destino de Inglaterra. Luego vivió lo suficiente para ver morir a Guillermo, seguido por el reinado y la repentina muerte de su hijo Guillermo Rufo. Después de él llegó Enrique I de Inglaterra, bajo cuyo mandato Inglaterra se volvió aún más normanda, alejándose aún más del mundo que Edgar alguna vez conoció. Reyes iban y venían ante sus ojos. Dinastías surgieron, se estabilizaron y se consolidaron mientras la suya propia se desvanecía en el recuerdo. Había sobrevivido no solo a hombres, sino a todo un orden político. Cuando Edgar nació, la Inglaterra anglosajona todavía existía como una realidad viva. Para cuando Edgar envejeció, ese mundo había sido borrado, su aristocracia desplazada, sus instituciones transformadas y su casa gobernante completamente apartada del poder. Y Edgar fue el último testigo vivo de esa desaparición. Él fue el último descendiente masculino de Alfredo, el último de la sangre de Wessex. En el año 1120, Edgar vivió para presenciar una última ironía de la tragedia dinástica. Ese año, el desastre del barco blanco cobró la vida de Guillermo Adelín, el único hijo legítimo y heredero de Enrique I de Inglaterra. Guillermo Adelín también era hijo de la propia sobrina de Edgar, Matilde de Escocia, conocida antes como Edith. Incluso en su vejez, Edgar vivió lo suficiente para presenciar el inicio de otra crisis de sucesión, la famosa guerra civil conocida como la anarquía. Sin embargo, para este momento, esas luchas ya no eran realmente asunto suyo. Según el historiador Guillermo de Malmesbury, en el año 1125, Edgar aún seguía con vida, envejeciendo tranquilamente en el campo, viviendo en privado y en el olvido. Un hombre que alguna vez estuvo en el centro de la mayor crisis de sucesión de Inglaterra, quien había sido proclamado rey, liderado rebeliones, cruzado reinos, navegado a Tierra Santa, aconsejado a príncipes, luchado en guerras y sobrevivido a dinastías, ahora pasaba sus últimos años en silencio. Edgar simplemente se desvaneció de la historia. Murió en algún momento después del año 1125, la fecha exacta se desconoce, aunque tendría alrededor de 75 años, y la ubicación de su tumba se ha perdido. Ninguna gran tumba marca el lugar de descanso final del último descendiente masculino de la casa de Wessex. Hay algo realmente desgarrador y simbólico en eso. No fue recordado como un conquistador ni como un rey victorioso. Su vida fue más trágica y a su manera más notable. Edgar Atheling fue el hombre que sobrevivió al final de su propia era, el heredero sin corona, el rey que nunca fue, el último descendiente de Alfredo. Me gustaría agradecer enormemente a todos mis miembros. Su contribución realmente ayuda a que todos estos videos sean posibles. Un agradecimiento especial a Stephanie Hassan, Teresa Lux y John Seitz. Si disfrutaste del video, asegúrate de darle like, suscribirte y compartirlo. Y nos vemos pronto para otro video de History Profile.